Hola a todos y bienvenidos a otra lección en video de PrepMed. En este video vamos a hablar sobre las hemorragias digestivas, un tema muy importante porque son una causa muy frecuente de morbilidad, acceso a urgencias y en ocasiones lamentablemente la muerte. Además, sus correlaciones clínicas son múltiples y afectan a distintas ramas. Y pensamos además de que afecta en gastroenterología, también está cirugía, pero también hematología y reanimación. Así que es muy probable que las próximas competencias te encuentres con alguna de estas preguntas relacionadas con ellas y es bueno estar preparado. Antes de comenzar la lección propiamente dicha, echemos un vistazo a este esquema que nos permite tener una visión muy general de las principales distinciones del sangrado gastrointestinal y además nos brinda una representación visual de los temas que vamos a tratar. Luego comenzaremos con una introducción general que es válida para todas las formas de sangrado y luego vamos a profundizar en los subtipos individuales. El sangrado gastrointestinal, que a menudo es llamado sangrado digestivo, son síndromes clínicamente heterogéneos caracterizados por la pérdida de sangre que puede originarse en cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, incluidas las glándulas adheridas. Pueden afectar a cualquier edad e individuo, pero los pacientes que más frecuentemente los padecen son los pacientes ancianos y los pacientes que también padecen enfermedades hepáticas. Ambas categorías muchas veces cargadas de otras comorbilidades, politerapias y con una tasa de mortalidad superior a la de otros sujetos. Cuando hablamos del cuadro sindrómico, pensamos por ejemplo en la ruptura de varices. Y no se trata de una sola enfermedad, sino de distintos procesos mórbidos que en su evolución dan lugar también a estas manifestaciones y a toda una serie de implicaciones, como la hipovolemia, síncopes, etc. El sangrado digestivo puede manifestarse de una manera muy heterogénea y puede ser un evento leve o catastrófico. Puede ser causado por un sangrado agudo, este evento catastrófico, masivo o incluso puede ser subclínico. Y por lo tanto, una evaluación oportuna en estos casos es muy fundamental para iniciar un tratamiento adecuado, ya sea médico o quirúrgico. Y este tratamiento que así pueda conducir a un diagnóstico precoz y a una resolución repentina del cuadro clínico. Existen diferentes clasificaciones de las hemorragias gastrointestinales y la más utilizada es la del sitio de origen, que es la que se divide en superior e inferior, que es en comparación al ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz, recordemos, es una estructura ligamentosa que fija el último tramo del duodeno al pilar diafragmático medio derecho. Sin embargo, como podemos ver en la tabla, el sangrado también se puede dividir por la rapidez de inicio, o sea, el grado de pérdida de sangre también, etc. Y en cualquier caso, les recordamos que no se trata de clasificaciones independientes, sino que obviamente se tratan de características interconectadas divididas únicamente por conveniencia explicativa. Las hemorragias digestivas son un hecho cada vez más frecuente que involucra a los centros de salud de manera importante. Se cree que cada año hay de 50 a 150 casos cada 100.000 habitantes de hemorragia digestiva alta y unos 20 a 30 casos cada 100.000 habitantes de hemorragia digestiva baja. De esto se deduce que las dos formas son aproximadamente de 80 a 20 y la mayoría de los casos se deben a sangrados no derivados de varices, por ejemplo de úlceras pépticas, pero la incidencia de los nuevos casos está disminuyendo globalmente. Y esto se debe principalmente a la disminución de la infección de Helicobacter pylori, la implementación de estrategias de prevención contra úlcera por este mismo y también por los AINE, el aumento del uso de inhibidores de bomba de protones, así como la mejora y mayor acceso a la terapia endoscópica. Las tasas de hemorragia varicosa también han disminuido y a pesar del aumento de las hospitalizaciones por cirrosis, han disminuido mucho las hemorragias varicosas. Y esto probablemente se deba a las mejoras en la profilaxis primaria en forma de bloqueo beta no selectivo y también técnicas endoscópicas mejoradas. En su conjunto, el sangrado es más frecuente en varones y en la vejez,
y los pacientes con hemorragias gastrointestinales bajas tendrían a ser mayores que aquellos con técnicas endoscópicas mejoradas. Las comorbilidades asociadas son significativas en ambas formas. La mayoría de los pacientes hospitalizados tienen el hecho de dos comorbilidades, o sea, más de dos comorbilidades. Y la tendencia a la resolución espontánea es bastante común en ambas formas. Hablando de factores de riesgo, a menudo existe cierto grado de superposición entre los factores de riesgo que podríamos definir como aislados y los factores que se reportan en la etiología, por lo tanto, en los factores causales. Esto se debe en parte a que las hemorragias digestivas directas, como las decíamos antes, formaban parte de un cuadro sindrómico, porque la presencia de una patología como la cirrosis o la hipertensión portal, que puede provocar sangrado, también pueden incluirse entre los factores de riesgo. Como factores etiológicos, hablando también de factores de riesgo no sindrómicos, estos incluyen hábitos como el tabaquismo, el abuso de alcohol, el estrés severo o factores relacionados con el huésped, como los poliformismos genéticos. Los AINE también juegan un papel importante en el desarrollo de las complicaciones, especialmente en pacientes de edad avanzada y con antecedentes de úlcera péptica. De hecho, inhiben de forma irreversible la ciclooxigenasa 1, con la que están relacionados con la interrupción de la coagulación y no con los efectos locales sobre la mucosa, como ocurre con los AINE. Además, la anticoagulación con ACOD, o sea, la ciclooxigenasa, se utiliza cada vez más en la prevención cardiovascular, a menudo en combinación con antiagregantes plaquetarios, lo que conduce a un aumento de la incidencia en hemorragias, especialmente en la población anciana. Los ISRS, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, están asociados con el desarrollo de sangrado y según algunos estudios, los efectos pueden estar relacionados con la inhibición de la agregación plaquetaria mediada por la serotonina, con un riesgo 4 veces mayor a los que se prescriben juntos con los AINE. Por lo tanto, la prevención del sangrado depende de la acción sobre los factores de riesgo y las causas. Hablando de etiología, debemos volver a la subdivisión que se mencionó anteriormente, a saber de la hemorragia gastrointestinal alta y la baja. En cuanto al sangrado digestivo alto, independientemente de su localización, las causas más frecuentes son, en primer lugar, ciertamente las úlceras gastroduodenales, que constituyen el 55% de los casos, y luego tenemos las varices esofágicas y la gastritis aguda erosiva, que también llega del 5 al 25%. También está el síndrome de Mallory-West y la angiodisplasia, y por último las lesiones traumáticas o iatrogénicas. Ahora echemos un vistazo más de cerca a las principales etiologías órgano por órgano, dando una breve descripción de las formas más importantes. Esófago, tenemos las varices, que las varices son responsables de aproximadamente del 10 al 25% en la población en general y del 60% en pacientes con cirrosis. Y estos últimos desarrollan hipertensión portal secundaria a la obstrucción del sistema venoso, seguida de una formación de una circulación colateral portosistémica y posibles episodios hemorrágicos. En pacientes con enfermedad hepática, la incidencia de nuevas varices esofágicas aumenta progresivamente. Además, los pacientes con hemorragia relacionada con varices esofágicas y gástricas y una gastropatía por una hipertensión portal tienen mayores tasas de mortalidad, también que por otras comorbilidades asociadas, como la coagulopatía. Entonces, tenemos el síndrome de Mallory-West, que es una rotura esofágica lineal y habitualmente única, afectando la mucosa y la submucosa. Esta fractura una rotura, es propia de sujetos que presentan arcadas intensas y repetidas, como suele ocurrir con los alcohólicos. Luego tenemos las neoplasias, que son del 2 al 5%. Tenemos los cuerpos extraños, divertículos principalmente de Zenker en este caso, y
las lesiones cáusticas iatrogénicas o endoscópicas con un 3% y la esofagitis péptica con un 2%. En estómago tenemos la úlcera péptica, que es la causa más común de sangrado y se produce como una consecuencia de una erosión del tejido gástrico o duodenal. También tenemos la gastritis erosiva aguda, la lesión de Diofaloy, que es una rara lesión vascular que está caracterizada por una arteriola que está completamente normal, pero su calibre está dilatado de 1 a 6 milímetros. Y bueno, esta discurre en la submucosa y puede volverse superficial, encontrando erosión o ulceración y causando incluso hemorragias digestivas. Es más frecuente en estómago y en duodeno, pero también puede localizarse en intestino delgado y colon. También tenemos la ectasia vascular o gástrica y las neoplasias. Y la ectasia vascular es frecuentemente causada por una hipertensión portal y tiene un aspecto hiperémico eritematoso y una forma estriada lineal. También tenemos la lesión de Diofaloy, bueno, esa la dijimos, pero también tenemos la angiodisplasia y otros trastornos vasculares. Tenemos el síndrome de Cameron, que es una lesión erosiva o ulcerativa que afecta a los pliegues gástricos comprimidos por el diafragma, y esto es en sujetos con una gran hernia de hiato, y puede causar sangrado agudo como crónico en signos de anemia por deficiencia de hierro. En duodeno tenemos la úlcera péptica con el 55%, la duodenitis, la fístula aortoduodenal, que es una complicación que puede ocurrir como una consecuencia de un proceso erosivo a partir del duodeno o tras una cirugía, tanto aórtica como una resolución de aneurisma, y también puede ser duodenal. Y el diagnóstico se sugiere por la presencia simultánea de dolor abdominal, masa pulsátil y sangrado digestivo, y la evolución es severa. Pasemos ahora a las principales etiologías de las hemorragias digestivas bajas. Tenemos que en el intestino delgado, la etiología más frecuente, principalmente en ancianos, son las complicaciones de divertículos y neoplasias, tanto benignas como malignas. Y los divertículos, como el divertículo de Meckel, también pueden ser el sitio de mucosa gástrica ectópica y sufrir ulceración, pero en estos casos son más frecuentes en personas jóvenes, así como más frecuentes en jóvenes son las EII. Entonces, tenemos también las angiodisplasias y neoformaciones vasculares, que son infrecuentes en un 6%. Y un ejemplo es la telangiectasia hemorrágica hereditaria o el síndrome de Rendu-Weber, y una enfermedad autosómica dominante que causa múltiples lesiones vasculares en diferentes partes del cuerpo, que esta es esa misma. Y el sangrado rara vez ocurre antes de los 40 años. Entonces, a nivel colorectal, tenemos la enfermedad diverticular, que es de un 17 al 45%. Y es que el sangrado de divertículos se debe a la erosión de la pequeña arteria perforante que discurre junto al lado del cuerpo del propio divertículo. Y de hecho, el divertículo no es más que una extroflexión de la mucosa y submucosa exactamente en correspondencia con estos vasos perforantes. Se estima que más de 2/3 de la población mayor de 80 años tiene enfermedad diverticular. Tenemos las neoplasias también en la parte colorectal, de un 3 a un 17%, la enfermedad diverticular es de un 17 a un 45%, y tenemos también la colitis inflamatoria, isquémica o actínica, que es de un 6 a un 19%, y la colitis isquémica es causada por una disminución del flujo sanguíneo mesentérico luego de la oclusión de un vaso, hipotensión o vasoespasmo. De las posibles manifestaciones de sangrado, dependiendo de lo que nos informe el paciente o de lo que veamos clínicamente y en base al origen y las relaciones de sangre con otros elementos, podemos hablar de hematemesis, melena, hematoquesia, rectorragia, enterorragia, embolia y sangrado también gota a gota. Y aquí tenemos definiciones muy concisas pero muy importantes. Así que vamos a verlos de manera individual a cada uno.
La hematemesis es la emisión de sangre a través del vómito y el color puede variar del rojo brillante a marrón negruzco. En el primer caso, el color rojo brillante sugiere una hemorragia reciente o activa del tracto gastrointestinal. Y obviamente del tracto gastrointestinal superior. Y esto puede ser desde el esófago, estómago o el duodeno. Puede ser masiva y en este caso puede ser más sugestiva de rotura de una varice que de otras causas. Si por el contrario el color fuera marrón negruzco, como dijimos anteriormente, hablamos de un vómito cafeico. O sea, esto es formado por un material granular del color marrón oscuro que recuerda a los pozos de café. Y esto se debe a un sangrado superior, pero que se ha reducido o se ha detenido. Y este se produce una conversión del color rojo brillante de la hemoglobina al color marrón, ya que el grupo hemo es degradado por el ácido clorhídrico para formar hematina. También hay que tener mucho cuidado y ser precisos con los términos utilizados. Y la hematemesis significa emisión de sangre con el mecanismo del vómito, que esto es típico de las hemorragias digestivas altas y no la simple fuga de sangre de la boca, que en cambio puede ser causada por muchos otros factores como procedimientos dentales, epistaxis u otros trastornos. Tenemos la melena, que es la emisión de sangre digerida en las heces y que adquiere una consistencia, color y olor particular. Y el color de las heces puede variar del negro al rojo violáceo dependiendo del tiempo del contacto entre la sangre y la flora bacteriana intestinal que la degrada. Típicamente indica una hemorragia digestiva alta en el 70% de los casos, aunque la hemorragia del intestino delgado o del colon derecho también puede ser una causa. La hemorragia digestiva alta, o sea, la causa es el 70% y la otra el 30%, la del colon derecho o el intestino delgado. Una melena puede continuar durante varios días después de que se ha producido el sangrado y unos pocos mililitros de sangre son suficientes para que se manifieste. Entonces tenga cuidado de no confundir las heces de sangre oscura con las debidas a otra etiología como la ingestión de hierro, bismuto y otras sustancias que pigmentan las heces, que eso es una pseudomelena. Y donde hay duda, muchos elementos nos permiten diferenciar los diagnósticos. Seguramente el hemograma sería indicativo, pero también lo son la consistencia de las heces, aunque las melenas no están formadas o están semiformadas, y su olor característico, que es la que se utiliza para la detención de sangre oculta, y el estado del paciente. Tanto la hematemesis como la melena conducen a un desequilibrio hacia un sangrado superior y en este contexto también es importante evaluar el factor tiempo. Hematoquesia. La definición de la emisión de heces teñidas de sangre de color rojo brillante se considera comúnmente válida en comparación con el paso más genérico, aunque correcto, de heces con sangre de color rojo brillante macroscópicamente visible. Por lo general indica sangrado del tracto gastrointestinal bajo, pero también puede deberse a un sangrado del tracto gastrointestinal alto tan profuso que provoca un flujo sanguíneo rápido al intestino. También tenemos la rectorragia o protorragia y esta es una emisión de sangre roja brillante del ano que puede ocurrir durante o después o independientemente de la defecación. Por lo general indica sangrado del colon izquierdo del recto o del canal anal. Pero cuidado, varios autores no siempre hacen una distinción clara entre rectorragia y hematoquesia y esto se debe a que ambas formas se caracterizan por la emisión de sangre roja brillante por el ano y por lo tanto podrían considerarse impropiamente como sinónimos. En este caso comúnmente se considera válida la distinción de que la hematoquesia es la pérdida de sangre de una cantidad más limitada y la sangre pinta las heces en lugar de mezclarse con ellas y se produce en relación a la defecación. Evidentemente ocurre lo contrario en rectorragia con mayores pérdidas de sangre no relacionadas con la defecación. Además, la rectorragia también puede depender de un sangrado y este sangrado que drena el recto y no se origina en él, por lo que en cambio no define la hematoquesia.
La enterorragia, y concluimos la descripción con es o sangrado gota a gota, es la salida de sangre roja brillante mezclada con heces, y el término indica genéricamente la evaluación de sangre intestinal y se utiliza para hemorragias intestinales de las que no están claras las características y las relaciones que hacen clasificables de otras formas. También tenemos la hemobilia, que es una presencia de sangre en la vía biliar principal que está causada por una comunicación patológica entre el sistema biliar y los vasos sanguíneos, o más raramente entre el conducto excretor del páncreas y las arterias eferentes. Entonces está la característica triada de Shalom, que es dolor más ictericia y hemorragia en la hemobilia. El sangrado gota a gota está descrito con mucha menos frecuencia y es típico del sangrado hemorroidal y ocurre principalmente al final de la defecación. Hagamos ahora un breve repaso de las clasificaciones de hemorragia en función de la extensión del sangrado, y tendremos los sangrados mínimos, que son rápidamente transitorios y generalmente no ocurren y son de poca importancia clínica. También tenemos el sangrado mínimo pero persistente en el tiempo, y este generalmente se sugiere por signos indirectos de anemia, ya sea astenia, palidez en la piel o mucosas. Tenemos la hemorragia leve, y aquí los cambios cardiocirculatorios son mínimos o están ausentes. Tenemos el hematócrito en 30%, la hemoglobina en 10 gramos y una pérdida de sangre estimada de 1000 mililitros, y no se requieren transfusiones de sangre. También tenemos el sangrado moderado, que todavía se puede compensar. Podemos tener un aumento del ritmo cardíaco, una disminución de la presión arterial, posibles síncopes, y está reducido el hematócrito en un 20 o 30% y la hemoglobina de 8 a 10 gramos y una pérdida estimada de 1000 a 2000 mililitros. Aquí es necesario transfundir. La hemorragia severa, que es la descompensada, tenemos el choque, un hematócrito menos del 20% y la hemoglobina de menos de 7, pérdida de sangre estimada de más de 1500 mililitros y necesidad de 2 o 3 unidades de transfusión con una compensión hemodinámica difícil o inestable. También tenemos la hemorragia cataclísmica, que es el estado de shock y es persistente a pesar del tratamiento transfusional y requiere una cirugía de urgencia. Entonces, también tenemos la aguda versus la crónica, que la forma aguda es obviamente una forma de inicio rápido con una manifestación clínica igualmente rápida y una evolución hacia el shock. Y si no se trata adecuadamente, está la forma crónica, por el contrario, que se caracteriza por pérdidas mínimas en comparación con las agudas. Presentación y evaluación clínica del paciente. El sangrado gastrointestinal puede presentarse con una miriada de signos y síntomas, y hay valoraciones que podemos definir como comunes a ambas formas, ya sean altas o bajas, y son principalmente aquellas relacionadas con las valoraciones iniciales que excluyen la presencia de choques, mientras que otras son más propias de una u otra forma. Entonces, ¿cuáles son las primeras cosas que se deben hacer frente a un paciente con una hemorragia gastrointestinal? Lo primero es valorar la gravedad del sangrado, si hay estado de shock o inestabilidad y si hay un trato inmediato. Si no, hay que proceder entonces con la investigación. Segundo lugar, hay que tratar de identificar el sitio y comprender si es un sangrado digestivo alto o bajo. Esto lo conseguimos con la historia clínica, los síntomas de presentación, etc. Y 3, evaluar las causas subyacentes del sangrado y tratarlas lo antes posible. Una vez tomadas todas las medidas antes mencionadas, nos encontraremos frente a un paciente al menos estable y en el que será más fácil proceder con la forma de anamnesis, examen físico y luego la identificación de la causa y el sitio de sangrado. Evidentemente, partimos de la historia anamnésica, donde se deben determinar las características tales como la cantidad, la frecuencia, la duración y sobre todo el sitio de la emisión de sangre. Entonces, hay que comprender si se trataba de hematemesis, hematoquesia, melena o en cualquier caso, un sangrado de las vías superiores o inferiores. La cantidad suele ser difícil de medir, ya que incluso las pérdidas de sangre pequeñas pueden manchar el agua del inodoro o parecer enormes para un paciente ansioso.
Sin embargo, la mayoría de las personas pueden dar una descripción confiable cuando usan términos como rayas, cucharas como referencias. Atención también a las expresiones de los pacientes que nos podrían llevar a un diagnóstico diferencial entre hematemesis y otras formas de emisión de sangre por la boca. La distinción entre hemorragia digestiva alta y baja ayuda a orientar el diagnóstico y el tratamiento, y es más probable que el sangrado gastrointestinal superior cause síntomas como la náuseas y la dispepsia, mientras que es más probable que el inferior provoque cambios hábitos intestinales, dolor en la parte inferior del abdomen o molestias en el recto. Entonces, las preguntas sobre síntomas también pueden considerar la presencia de mareos, como que eso da síntomas de hipovolemia, signos, y así síntomas de anemia como disnea y fatiga. A los pacientes con hematemesis se le podría preguntar si la sangre se derramó en el primer episodio de vómitos o después de múltiples episodios iniciales, y en cuyo caso esto se podría confirmar con un desgarro de Mallory Weiss, lo que beneficia en gran mayoría de los casos al tratamiento conservador. El historial médico también es una herramienta útil para el diagnóstico, ya que usted puede hablar de la historia e incluir el uso de AINE, aspirina, anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, y hasta el 60% de las hemorragias se deben a lesiones que han sangrado previamente. Y la historia clínica es seguida por el examen físico y debe incluir la valoración del estado mental, constantes vitales y todos los indicadores de hipovolemia y anemia. Se pueden buscar signos externos también de coagulación anormal, como una petequia o equimosis, y signos de enfermedad hepática crónica también, como angiomas estrellados o eritema palmar. Y la inspección y exploración digital rectal son necesarias para examinar el color de las heces y buscar la presencia de masas o fisuras. Después de la anamnesis, el examen físico y los exámenes de laboratorio pueden ser necesarios uno o más procedimientos diagnósticos instrumentales. Algunos de estos tendrán también un valor terapéutico, por lo que en esta parte nos vamos a limitar a enumerarlos y con sus principales características. Todos los pacientes con una sospecha de una hemorragia digestiva alta podrían someterse a una aspiración nasogástrica y lavado por sonda. Un aspirado nasogástrico de sangre indica el sangrado gastrointestinal superior activo. Sin embargo, la negatividad puede ser no siempre fiable, ya que en un alto porcentaje de casos puede no diagnosticar diferentes fuentes de sangrado. Sin embargo, una negatividad también puede indicar que el origen del sangrado es distal al ligamento de Treitz o que el sangrado se ha detenido. Si no hay signos de sangrado y se obtiene bilis con aspiración, se puede retirar el tubo y es muy probable que se descarte el diagnóstico. De lo contrario, se deja en su lugar para controlar el sangrado y puede ser continuo recurrente. En casos de un sangrado superior, se debe realizar una endoscopia del tracto superior lo antes posible, incluso de manera urgente después de la estabilización del paciente. Dado que la endoscopía puede ser tanto terapéutica como diagnóstica, debe realizarse de inmediato en caso de sangrado mayor, pero puede posponerse dentro de las 24 horas si el sangrado se detiene o es mínimo. También tenemos la sigmoidoscopía flexible y la anoscopía, que también pueden ser las únicas pruebas que deben realizarse en pacientes con síntomas típicos de hemorragia hemorroidal, y todos los demás pacientes con una hematoquesia o un sangrado bajo deben someterse a una colonoscopía, que puede realizarse de manera electiva después de la reparación de la preparación de rutina, y a menos que haya un sangrado significativo en curso. Muy bien, pasando ahora al diagnóstico y al manejo terapéutico de estas formas específicas, según las indicaciones de las guías, pues comenzamos con el sangrado no varicoso causado por la úlcera péptica. Las úlceras gastroduodenales son causas frecuentes de hemorragia digestiva alta. Una úlcera se define como una lesión continua de la mucosa con una pérdida de sustancia y puede extenderse por todas las capas de la pared del órgano afectado. Y 4 factores de riesgo principales están asociados con la enfermedad de úlcera péptica, y su eliminación reduce claramente las tasas de incidencia, recurrencia y sangrado. El primero es sin duda la infección por Helicobacter pylori, que esta es una bacteria en forma de espiral que infecta la mucosa gástrica.
destruyéndola y haciéndola más susceptible al daño por ácido. Otro factor son los AINES que predisponen a la úlcera y causan cicatrización retardada, úlceras recurrentes y complicaciones. Los demás elementos son causantes de estrés fisiológico o malos hábitos como abuso de alcohol y un exceso de ácido gástrico. Las principales manifestaciones clínicas de la úlcera péptica incluyen dispepsia, reflujo gastroesofágico y dolor epigástrico, aunque muchas formas también pueden ser silentes. Las úlceras pueden complicarse, los pacientes también pueden tener perforaciones con posibles trayectos sinusales, dolor súbito, hematemesis o melena. El dolor de úlcera duodenal se presenta 2 a 5 horas después de comer y el dolor de úlcera gástrica es más temprano y suele aparecer después de los 30 minutos. En este caso, los síntomas más reportados serán dolor epigástrico, pérdida de peso, saciedad temprana, distensión abdominal, vómitos e indigestión. El sangrado no varicoso del gastrointestinal superior causado por una úlcera péptica y las guías de la Sociedad Europea de Gastroenterología Endoscópica dividen el camino diagnóstico en 3 fases, que es la preendoscópica, endoscópica y postendoscópica. En la fase preendoscópica vamos a analizar las fases individuales. Es necesario ante todo evaluar cuidadosamente el estado hemodinámico del paciente hemorrágico, previendo si es necesario su estabilización con una pronta reposición del volumen intravascular, inicialmente con unos líquidos cristaloides. Si después de la infusión de cristaloides el paciente también necesita transfusiones de sangre, va a ser necesario continuar con el protocolo de transfusión. El paciente con una hemorragia aguda sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, pues se iniciará la transfusión cuando la hemoglobina sea menor de 7 gramos sobre decilitro. La estratificación de riesgo, pero bueno, es deseable que la concentración, primero antes de que todo, que la concentración de hemoglobina objetivo posterior a la transfusión sea mayor de 10. Y en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular aguda o crónica se va a optar por iniciar una transfusión a un umbral de hemoglobina menor o igual de 8 gramos sobre decilitro. La estratificación de riesgo preendoscópica mediante puntajes preestablecidos puede ayudar a decidir el tipo de atención que se le va a dedicar al paciente en estos casos. Y también puede proporcionar información que sea importante ya de manera pronóstica, por lo que se recomienda enfáticamente el uso del mismo. Entre los puntajes de riesgo más conocidos tenemos el Glasgow-Bachelor Score o el ROCAL Score o el PND italiano, que también es bueno, y el AIM-65. Las pautas más recientes creen que es más confiable y de referencia el GBS, que es el Glasgow Basque Score. Sin embargo, dada la fama del ROCAL, vamos a echar un vistazo a ambos. Ambos puntajes son 2 sistemas de clasificación de riesgo preendoscópicos y el tratamiento ambulatorio también puede ser adecuado para pacientes con puntuaciones de riesgo bajas, como la puntuación de 0 a 2 de ROCAL y la puntuación de GBS, que es igual a 0. Tenemos la puntuación de ROCAL y este es el cálculo de la puntuación. Vemos aquí la tabla y los parámetros que la evalúa. Por supuesto, se utiliza en un entorno preendoscópico y las 2 últimas filas de la tabla no se evalúan y en consecuencia la puntuación máxima pasa de 11 puntos a 7 puntos. La interpretación establece que el riesgo debe considerarse bajo de 0 a 2, intermedio de 3 a 4 y alto mayor de 5. Con una puntuación mayor de 8, la mortalidad es mayor al 40%. Por otro lado, aquí tenemos el GBS Score y este es el cálculo del GBS o GBS. No sé si decirlo en inglés o en español, pero como sea. Aquí tenemos el cálculo con los parámetros considerados por el mismo. Las guías identifican que los pacientes con GBS menor o igual a 1, como de muy bajo riesgo o resangrado y mortalidad a los 30 días y necesidad de hospitalización. Por lo tanto, se puede manejar de manera segura como endoscopia ambulatoria en estos casos. Y por el contrario, para puntajes mayores de 1, los riesgos aumentan y se sugiere hospitalización. Y en la fase preendoscópica, con el manejo de fármacos,
Pacientes que toman aspirina a dosis baja como monoterapia para la profilaxis cardiovascular primaria, esta debe interrumpirse y posiblemente reiniciarse después de una reevaluación cuidadosa para su indicación. Si por alguna razón no se recomienda una transfusión de plaquetas de rutina, ni de uso del ácido tranexaménico. Sin embargo, comúnmente se considera correcto para pacientes con recuentos de plaquetas menores de 50.000 establecer una transfusión de PLT con control de plaquetas, con control de recuento al final. Entonces, pacientes que toman una terapia antiplaquetaria dual para la profilaxis cardiovascular secundaria no se debe suspender la aspirina. Los pacientes que toman antagonistas de la vitamina K deben suspenderlos y en caso de inestabilidad hemodinámica se debe administrar una dosis baja de vitamina K complementada con un complejo de protombina por vía intravenosa. Con respecto a la terapia con inhibidores de la bomba de protones previa a la endoscopía, las pautas sugieren que la terapia de estos mismos en dosis altas debe considerarse antes de la endoscopía sin retrasarla. Y en pacientes con características clínicas de alto riesgo, la administración debe ser IV y en dosis altas. La intubación endotraqueal profiláctica para la protección de las vías respiratorias debe considerarse en primer lugar solo en pacientes seleccionados, es decir, con hematemesis grave en curso, agitación, encefalopatía o incapacidad para controlar adecuadamente las vías respiratorias. Con respecto a la terapia con inhibidores de la bomba de protones antes de la endoscopía, se sugiere considerar que esta terapia sea intravenosa a dosis altas antes de la endoscopía sin retrasarla. En pacientes con características clínicas de alto riesgo, se deben administrar estas mismas en dosis altas en un bolo de 80 miligramos IV seguido de una transfusión de 8 miligramos por hora. No se recomienda el uso de somatostatina o tiroide o bloqueadores H2 y el uso rutinario de aspiración o lavado nasogástrico u orogástrico. Entonces, también se recomienda la administración preendoscópica de eritromicina intravenosa en pacientes seleccionados con problemas cardíacos graves o en curso. En la intubación endotraqueal se recomienda que sea profiláctica para la protección de las vías respiratorias. Ante la sospecha clínica de una lesión hemorrágica que esté localizada en el tracto digestivo alto, la prueba diagnóstica es la elección del EGDS que permite identificar la causa del sangrado, obtener elementos útiles para la definición del pronóstico y aplicar métodos de hemostasia en los casos que nos requieran. Entonces, hay un momento que, estamos en la endoscopia digestiva alta, y según las últimas guías, hablando del momento de la realización de la endoscopía, debemos referirnos a una endoscopia urgente, realizarla menor o igual a 12 horas desde la presentación del paciente, precoz menor o igual a 24 horas y tardía mayor a 24 horas. Así que actualmente se recomienda una endoscopía que sea urgente y parámetros como el uso de agentes antiplaquetarios, anticoagulantes o niveles de INR no deben usarse para definir o guiar el momento de la EGDS, de la endoscopía. Al igual que la cápsula endoscópica no debe usarse de forma rutinaria para una evaluación de enfermedad gastrointestinal o una hemorragia gastrointestinal aguda. Las técnicas de hemostasia endoscópica más utilizadas se pueden dividir en diferentes grupos en función del principio químico-físico con el que actúan. Están las técnicas de inyección o inyectivas y consisten en la hemostasia consigue la hemostasia inyectando un determinado compuesto en los tejidos situados alrededor del foco de sangrado, que son los 4 cuadrantes, y en el punto exacto del sangrado. Y según el tipo de líquido utilizado, la hemostasia puede obtenerse gracias a mecanismos como la vasoconstricción o la endarteritis, que son sustancias esclerosantes, deshidratación con alcohol puro, efecto directo de la formación de coágulos con trombina, la cola de fibrina, y es ampliamente utilizado ya que es económico, fácil de realizar y es efectivo. Las técnicas térmicas están, que hacen que estas obtienen la hemostasia induciendo la termocoagulación
y la trombosis del vaso sangrante, y en función de la necesidad o no de poner la fuente de calor en el contacto directo con la lesión sangrante, se dividen en técnicas de contacto y técnicas sin contacto. También tenemos las técnicas mecánicas, que consiguen la hemostasia mediante la aplicación de clips metálicos. Normalmente son de titanio, estos clips, y en los bordes de la lesión sangrante se ponen estos clips o directamente sobre el vaso. La efectividad es comparable a la de las técnicas térmicas, pero con un porcentaje menor de resangrado y complicaciones cuando es realizada por operadores expertos. Las técnicas de hemostasia endoscópica más utilizadas se pueden dividir en diferentes grupos en función del principio químico-físico con el que actúan. Están las técnicas de inyección o inyectivas y consisten en la hemostasia inyectando consigue la hemostasia inyectando un determinado compuesto en los tejidos situados alrededor del foco de sangrado, que son los 4 cuadrantes, y en el punto exacto del sangrado. Y según el tipo de líquido utilizado, la hemostasia puede obtenerse gracias a mecanismos como la vasoconstricción o la endarteritis, que son sustancias esclerosantes, deshidratación con alcohol puro, efecto directo de la formación de coágulos con trombina, la cola de fibrina, y es ampliamente utilizado ya que es económico, fácil de realizar y es efectivo. Las técnicas térmicas están, que hacen que estas obtienen la hemostasia induciendo la termocoagulación y la trombosis del vaso sangrante, y en función de la necesidad o no de poner la fuente de calor en el contacto directo con la lesión sangrante, se dividen en técnicas de contacto y técnicas sin contacto. También tenemos las técnicas mecánicas, que consiguen la hemostasia mediante la aplicación de clips metálicos. Normalmente son de titanio, estos clips, y en los bordes de la lesión sangrante se ponen estos clips o directamente sobre el vaso. La efectividad es comparable a la de las técnicas térmicas, pero con un porcentaje menor de resangrado y complicaciones cuando es realizada por operadores expertos. Además de la clasificación de Forrest, existen otras características de la úlcera péptica, tanto endoscópicas como no endoscópicas, capaces de predecir tanto el alta precoz del paciente como la evolución negativa o el fracaso del tratamiento endoscópico. Las características de un pronóstico negativo incluyen tanto elementos relacionados con la úlcera, como el tamaño de la úlcera, el gran tamaño del vaso afectado o la ubicación de la úlcera en la pared duodenal posterior o porción proximal de la pequeña curvatura gástrica, y pacientes con unos factores relacionados como la edad avanzada, enfermedades concomitantes o hemorragias hemodinámicamente significativas, y muchos de estos factores pueden evaluarse clínicamente antes de realizar la endoscopía. Concluimos el tratamiento de la hemorragia ulcerosa con las indicaciones del GL del manejo postendoscópico. Con respecto a la terapia inhibidora de la bomba de protones, se recomienda su administración intravenosa a dosis altas, como ya hemos dicho. O sea, es un resumen que estamos dando. También tenemos en la endoscopía del segundo vistazo, que no se recomienda utilizar una endoscopía de segunda visión como práctica rutinaria, pero como máximo debe evaluarse en pacientes seleccionados con alto riesgo de sangrado. El manejo del sangrado recurrente, las GL definen la hemorragia recurrente como una hemorragia posterior a una primera operación de hemostasia endoscópica exitosa. Así que particularmente en riesgo de recurrencia son los pacientes con shock inicial, sangrado masivo o úlceras grandes. Los pacientes con evidencia clínica de una hemorragia recurrente deben someterse a un segundo intento de hemostasia endoscópica, preferiblemente con clip. En el Helicobacter pylori, después de la endoscopía, las guías también recomiendan realizar una investigación por la presencia de Helicobacter pylori con el inicio de una terapia antibiótica adecuada, y si la prueba al mismo es positiva. Si la prueba falla o el resultado es negativo, el paciente deberá repetir una prueba de diagnóstico y al menos 15 días después de suspender la terapia con inhibidores de la bomba. Los AINES deben suspenderse por cuanto a la necesidad de un control endoscópico para verificar la curación de la úlcera,
No existen datos controlados y compartidos, sin embargo es recomendable controlar al paciente alrededor de 6-8 semanas después del alta para confirmar la curación y descartar cualquier naturaleza neoplásica de la lesión. La terapia antiplaquetaria dual y terapia conjunta con IVP en pacientes que requieren terapia antiplaquetaria dual, hay que utilizar estos mismos como una terapia conjunta, los inhibidores de la bomba de protones. Las consideraciones hechas hasta ahora se aplican sobre todo al tratamiento de la úlcera péptica sangrante. Mención aparte merece el tratamiento de lesiones hemorrágicas más raras, entre las que podemos considerar el síndrome de Mallory-Weiss, las malformaciones vasculares, la lesión de Dieulafoy. En el síndrome de Mallory-Weiss, la terapia endoscópica solo es necesaria en casos de un sangrado activo o severo, que son raros, ya que casi siempre el sangrado tiende a detenerse espontáneamente. Actualmente no hay evidencia suficiente para recomendar una modalidad hemostásica específica para que sea igualmente efectiva, y muy rara vez es necesaria la resección quirúrgica o la embolización de la arteria gástrica izquierda. Los pacientes con una lesión de Mallory-Weiss y sin sangrado activo o grave pueden beneficiarse con la terapia de IVP a dosis altas. Tanto las telangiectasias como la ectasia vascular antral gástrica, o sea, GAVE, los métodos térmicos son efectivos, especialmente el argón plasma. También para la lesión de Dieulafoy se recomienda una hemostasia endoscópica y no hay evidencia de que una técnica sea más efectiva que la otra, también debido a la rareza de la lesión. Para los pacientes con unas causas de sangrado gastrointestinal superior relacionadas con el ácido clorhídrico, distintas a la úlcera péptica, por ejemplo, esofagitis erosiva, gastritis o duodenitis, las guías recomiendan un tratamiento a dosis altas de IVP. Y abrimos un nuevo capítulo sobre las varices esofágicas. La hipertensión portal es una de las complicaciones de la cirrosis hepática que a su vez puede dar lugar a una gran variedad de patologías, incluido el desarrollo de la circulación colateral portosistémica con un aumento relativo de la presión y la tensión de la pared en la propia varice. Las varices esofágicas son venas submucosas en el tracto digestivo que están anormalmente dilatadas debido a la hipertensión portal, y estas suelen causar hemorragias potencialmente mortales. Así que tenemos aquí la escala de Chick-Pool, que es una clasificación que se ve aquí la tabla, y en cuanto a datos epidemiológicos importantes, hay que recordar que las varices pequeñas se transforman en varices grandes con una tasa de entre el 10 y 12% anual, con un riesgo de sangrado del 5 y el 15% respectivamente en función del tamaño. La tasa de mortalidad a las 6 semanas es el resultado de referencia de la enfermedad y es alrededor del 20%. Las varices suelen desarrollarse cuando los pacientes tienen un gradiente de presión venoso hepático mayor a 10 milímetros de mercurio, que cuando este es mayor a 12 milímetros de mercurio representa un importante factor de riesgo de sangrado. Y aquí nos topamos con los principales factores relacionados con el riesgo de sangrado. Tenemos la GPVH, que es mayor de 12 milímetros de mercurio, que era el gradiente de presión a nivel de las venas hepáticas, y este se relaciona con un alto riesgo de falla de hemostasia y muerte. Y el tamaño de las varices, que las varices de mayor diámetro, o sea, estas son de mayor a 5 milímetros, tienen mayor tendencia a sangrar debido a la mayor tensión de la pared. También tenemos la tensión de la pared y esta está identificada con la presencia de marcas rojas. Y los puntajes de Chick-Put y MEL son hoy en día los más utilizados en general para evaluar la gravedad del cuadro clínico. Otros factores como coagulopatía existen, que son secundarios al daño hepático, y también tenemos infecciones, comorbilidades, etc. Aquí en esta diapositiva presentamos el sistema de clasificación de varices esofágicas propuesto por la Sociedad Japonesa de Investigación para la Hipertensión Portal. Es bueno que se vea, tírenle capture, pausen el video para que así vean bien esta tabla, que es muy importante. En ocasiones también se utiliza la clasificación de Paquet modificada, menos completa y menos frecuente que la anterior para estos mismos grados.
Tenemos el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 y revísenlas bien. El tratamiento de las varices esofágicas se divide en 4 fases. Tenemos prevención preprimaria, primaria, del manejo de sangrado y prevención secundaria. En la preprimaria se actúa antes de que se formen las varices. En la primaria actúa sobre una varice que ya se ha formado, pero antes de que sangre. El manejo de sangrado es cuando ya se hacen las técnicas para detener el sangrado y la secundaria es para evitar que la varice vuelva a sangrar. Ahora, como siempre, analizaremos todas las fases. Empecemos con la prevención preprimaria. En esta etapa, el objetivo es tratar la hipertensión portal antes de que dé lugar a la formación de varices grandes. Pero actualmente no existen tratamientos efectivos para pacientes cirróticos, sin varices. Los ensayos sobre este tema han demostrado que los bloqueadores beta no reducen la probabilidad de desarrollar varices esofágicas. Ojo, por lo que todas las principales guías sobre el tema no recomiendan el uso en este contexto. Cada 3 años en pacientes con cirrosis compensada sin varices en endoscopía es lo que hayan eliminado los factores de riesgo. Cada 2 años en pacientes con cirrosis compensada sin varices en endoscopía de cribado, pero con factores de riesgo presentes, se utiliza. Y siempre cada 2 años también en pacientes con cirrosis compensada con pequeñas varices en la endoscopia de cribado, que en los que sin embargo se hayan corregido otros factores de riesgo. Actualmente en pacientes con cirrosis compensada con pequeñas varices y con lesiones hepáticas y factores de riesgo presentes se utiliza también la prevención preprimaria. Llegamos ahora a la prevención primaria, es decir, tratar de minimizar la probabilidad de sangrado una vez de que se ha formado la varice. Y en este caso, se debe iniciar una prevención farmacológica con bloqueadores beta no selectivos o ligadura endoscópica de las varices en pacientes con varices medianas y grandes. No se recomienda el uso combinado. La elección debe basarse en los recursos y en la experiencia local, contradicción y en los eventos adversos, aunque prefiere la terapia con unos bloqueadores beta debido a los costos más bajos y a la mayor disponibilidad y efectos a largo plazo. Independientemente del tipo de indicación, la terapia profiláctica debe continuarse indefinidamente, ya que se ha demostrado que el riesgo de hemorragia aumenta cuando se interrumpe el tratamiento con beta bloqueantes. A pesar de los numerosos intentos de identificar indicadores no invasivos sobre la efectividad de la terapia, la medición del gradiente de presión a nivel venoso durante la terapia crónica sigue siendo el único predictor válido, pero debido a su invasividad no se recomienda el uso rutinario del mismo. Llegamos al manejo del sangrado y cuando las medidas preventivas no son efectivas para evitar el sangrado, o en el caso de que el paciente presente un sangrado continuo, entonces pasamos a estas indicaciones terapéuticas reales. Y la evaluación inicial se refiere a la extensión del sangrado, el estado hemodinámico del paciente, la presencia de disfunción renal, pero sobre todo la gravedad de la enfermedad hepática. Se recomienda una intubación antes de la endoscopía en todos los pacientes con una alteración de la conciencia y en aquellos con vómitos sanguíneos continuos. Los pacientes deben ser manejados de manera efectiva para proteger las vías aéreas y lograr la estabilidad hemodinámica. La desnutrición aumenta el riesgo en efectos adversos y lo que se debería hacer es que la nutrición oral se debería iniciar lo antes posible. Los inhibidores de la bomba de protones, si están en curso antes de la endoscopía, deben suspenderse inmediatamente después del procedimiento, a menos que haya una indicación para continuarlos. En los pacientes que toman anticoagulantes, estos deben suspenderse temporalmente hasta que el sangrado esté bajo control y la duración de la suspensión debe ser individualizada. Entonces tenemos el protocolo de transfusión con el manejo de sangre por varices esofágicas y el objetivo de esta reanimación es preservar la perfusión tisular. La reposición del volumen debe iniciarse lo antes posible para mantener la estabilidad hemodinámica con una estrategia que debe ser de tipo restrictiva. Todos los pacientes con una HB que sea sobre 7 miligramos sobre decilitro deben ser transfundidos con el objetivo de una hemoglobina de 10 miligramos sobre decilitro. Bueno, un aumento adicional debido a una transfusión masiva para alcanzar niveles más altos de hemoglobina podría comprometer la condición. Por la misma razón,
No se recomienda una transfusión de plasma fresco congelado en casos agudos, ya que no corrige la coagulopatía que produce la sobrecarga de volumen. Entonces, las pruebas de coagulación convencionales, a saber el PT-INR, APTT, no reflejan con precisión el estado de hemostasia de los pacientes con enfermedad hepática, por lo que no deben utilizarse en este sentido. Además, no hay evidencia de que los recuentos de plaquetas y los niveles de fibrinógeno estén relacionados con la falta de control del sangrado. Sin embargo, en caso de falta de control, la decisión de corregir las anomalías hemostáticas debe considerarse caso por caso, teniendo en cuenta el factor 7 y el factor del ácido. Bueno, eso no es un factor, pero sí se tiene que tomar en cuenta el ácido transaminómico, ya que esto no se recomienda de forma rutinaria. Ya en la terapia endoscópica, después de la reanimación hemodinámica, los pacientes deben someterse a una endoscopía superior dentro de las 12 horas posteriores a la presentación. Si el paciente está inestable, la endoscopía debe realizarse lo antes posible, pero de manera segura. Esto permite el diagnóstico diferencial y el tratamiento de las causas de la hemorragia, tanto de hipertensión portal eh, como una enfermedad péptica o AINE. Y en ausencia de contraindicaciones como la prolongación del intervalo QT, ejemplo común, se debe considerar la infusión preendoscópica de eritromicina, ya sea de 250 miligramos IV de 30 a 20 minutos antes de la endoscopía. Y el diagnóstico de la hemorragia aguda por una varice se puede, por varices, ¿no? Se pueden hacer cuando se observa una de las siguientes condiciones de la endoscopía digestiva alta, ya sea sangrado activo, visible desde la endoscopía, sangrado inactivo, con presencia de grandes varices esofágicas o gástricas, más sangre en el estómago, ausencia de cualquier otra fuente plausible, pezón blanco, que es el signo de punto blanco, este es considerado un signo seguro de sangrado reciente no activo. También tenemos la presencia de venas varicosas con características de que predisponen al sangrado, por ejemplo, manchas rojas. Y se habla de recidiva hemorrágica precoz y la recidiva se produce dentro de las 6 semanas del episodio inicial. Tarde si ocurre después de las 6 semanas. En el manejo del sangrado agudo, las técnicas endoscópicas y las asociaciones farmacológicas relacionadas que podemos utilizar son varias. Tenemos la ligadura elástica, que es la terapia endoscópica de elección para el sangrado de varices esofágicas. Se lleva a cabo mediante un dispositivo ubicado en el extremo del endoscopio que succiona la varice dentro de un cilindro. Luego, un hilo ejecuta un elástico que bloquea y estrangula la varice misma, causando oclusión y trombosis. Es mucho más eficaz que la escleroterapia, tiene mejor hemostasia, menor tasa de efectos secundarios, resangrado y mortalidad. Y la escleroterapia, que es una técnica que se inyecta una sustancia esclerosante en la varice sangrante o cerca de ella, con el fin de obtener una trombosis o inflamación seguida de esclerosis de la varice misma. Y es la primera opción en caso de que la unión sea técnicamente difícil o inviable. Tenemos también la inyección de adhesivos tisulares y también se ha evaluado el uso de adhesivos titulares como el cianocrilato también y el bucrilato, pero es una técnica más adecuada para el tratamiento de las varices gástricas. La endoscopía debe estar asociada a un tratamiento farmacológico y de hecho, como ya se mencionó, la terapia combinada representa la estrategia de tratamiento estándar de oro. Y en particular los fármacos vasoactivos como teripressina, somatostatina o incluso más opioide deben iniciarse lo antes posible y continuarse de 2 a 5 días. La teripressina es un análogo sintético de la vasopresina y tiene menos efectos secundarios, aunque ya se ha descrito una buena tasa de hiponatremia, por lo que es necesario controlar los niveles de sodio mientras se usa. El opioide es un análogo de la somatostatina, pero más fácil y estandarizable de usar. Y entre las drogas vasoactivas es la preferida. Los antibióticos con la profilaxis del mismo. De hecho, varios estudios han demostrado que los pacientes cirróticos con una hemorragia superior tienen un alto riesgo de desarrollar infecciones bacterianas graves. Por eso es bueno utilizarse una ceftriaxona, que un estudio reciente
encontró que es más eficaz que el norfloxacino en la prevención de infecciones bacterianas. Bueno, ya con respecto al fracaso del tratamiento endoscópico y las terapias de rescate, bueno, ante la presencia de un sangrado masivo que no se puede controlar o una imposibilidad total de visión de la endoscopía, se pueden utilizar otras medidas hemostáticas temporales. ¿Cómo cuáles? Se puede usar un puente para un tratamiento más definitivo. Entre estos se encuentran la sonda Sengstaken-Blakemore y es una sonda que se introduce por la boca o la nariz y se coloca a lo largo de todo el esófago. Y luego que se insufla aire para obtener el aumento volumétrico y luego una compresión sobre las varices con la consiguiente hemostasia mecánica. Es efectivo, pero es asociado a una alta tasa de eventos adversos graves como aspiración, ulceración esofágica y más raramente una ruptura esofágica, por lo que el tratamiento solo debe usarse en casos de sangrado masivo no controlado. Otra solución es el puente de los stents metálicos y este mecanismo es similar al que ocurre con la sonda, pero por lo tanto una compresión intrínseca y esta vez es mediada por una almohadilla neumática más la estructura del stent. Entonces, también está el TIPS, que es un acrónimo en inglés para Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt, y está recubierto de PTE, y con él nos referimos al posicionamiento transjugular de un stent entre el sistema portal y el suprahepático, con el fin de reducir la presión portal por debajo de los 12 milímetros de mercurio. Finalizamos el camino de las varices con la prevención secundaria, en la que el objetivo es evitar que las propias varices vuelvan a sangrar. Aquí también tenemos la terapia farmacológica y endoscópica, que representa las piedras angulares, y la terapia farmacológica después de un episodio de sangrado. Es necesario iniciar la terapia profiláctica lo antes posible, por lo menos 24 horas después de que se haya cesado el sangrado. Y el tratamiento farmacológico se basa en bloqueadores beta no selectivos, exceptuando el carvedilol, para el que no existen ensayos suficientes, y debe administrarse a la dosis máxima tolerada, siempre asociado a una terapia endoscópica, a menos que existan contraindicaciones para la misma. Tenemos una terapia endoscópica de la ligadura elástica y se considera actualmente el tratamiento endoscópico de elección para la prevención de recaídas hemorrágicas de las varices esofágicas, y debe asociarse siempre a unas beta bloqueadores, salvo que existan contraindicaciones evidentes para estos últimos. Tenemos las varices gástricas, que son menos frecuentes que las esofágicas y se observan en menos del 20% de los pacientes con hipertensión portal. Los más frecuentes se localizan en el estómago, pero raramente, o sea, el 1%, también pueden afectar otras estructuras del tracto gastrointestinal, incluyendo duodeno, intestino delgado, áreas retroperitoneales, etc. En este caso hablamos de varices gastrointestinales e intestinales ectópicas y son más comúnmente causadas por hipertensión portal extrahepática no cirrótica. Por ejemplo, una trombosis de la vena porta y de la vena esplénica. Sin embargo, el manejo y el tratamiento siguen siendo los mismos que para varices esofágicas. Y se clasifican en 4 tipos según la clasificación de Sarin, que son las tipo 1, tipo 2, y estas son las que no son aisladas, y las que son aisladas también se dividen en tipo 1 y tipo 2. La profilaxis primaria en pacientes con varices gástricas no está bien establecida, y actualmente los bloqueadores beta no selectivos son la primera línea de profilaxis según las guías, pero solo en virtud de su capacidad para prevenir otras complicaciones relacionadas con la cirrosis. La función de la inyección de UCE de adhesivos tisulares no está clara y se necesitan más estudios para evaluar su función en la profilaxis. Y aquí tenemos el manejo del sangrado agudo por varices gástricas, y el tratamiento inicial de la hemorragia por varices gástricas es similar al que se observa en las varices esofágicas, incluida la protección de las vías respiratorias, el ingreso en la UCI y las transfusiones de sangre.
Tenemos aquí las intervenciones endoscópicas y respecto a las técnicas endoscópicas, la mayoría de las guías recomiendan la inyección de adhesivos tisulares, por ejemplo, N-butil cianocrilato, y en la primera línea, estos se usan en primera línea de tratamiento en varices gástricas aisladas y en varices gastroesofágicas tipo 1 y en tipo 2 de varices que se extienden más allá del cardias. Sin embargo, este procedimiento conlleva riesgos de varias complicaciones como un tromboembolismo venoso sistémico, úlceras y sangrado prolongado también. Y la trombosis de la vena porta por adhesivo embolizado puede ser poco práctico y puede haber un tips posterior a una cirugía de trasplante, así como actuar como un nido de infección y causar bacteremia recurrente. Debido a estos inconvenientes, muchos centros utilizan tips como primera línea de tratamiento. Bien, tenemos entonces que si hay un fracaso en el tratamiento endoscópico y las terapias de rescate, pues los pacientes con sangrado en varices gástricas no controlado, a pesar de una cirugía endoscópica, deben ser manejados con un taponamiento por balón, que esta es la sonda de Shanks-Blakemore o la sonda de Lincoln-Nachlas, y siempre que sea posible, se debe preferir la sonda neumática Lincoln-Nachlas. Y bueno, tenemos una obliteración transvenosa ocluida con un balón retrógrado y los pacientes con varices gástricas suelen tratarse con una obliteración transvenosa con un balón retrógrado. Y este procedimiento consiste en la obliteración de las varices con un balón seguido de la oclusión de una espiral y agentes esclerosantes. Diversos estudios han evaluado su eficacia poniéndolo como una alternativa para las TIPS. Pasemos ahora al sangrado del tracto digestivo inferior, que es la penúltima parte de la lección, y el sangrado agudo de este tracto digestivo inferior representa alrededor del 20% de todos los sangrados gastrointestinales mayores y el 80% de los casos de sangrado que cesa espontáneamente. Después de un primer episodio, la posibilidad de recaída no es alta, pero tampoco es despreciable. 9% dentro del primer mes y 13% dentro de un año, así que para nada despreciable. La edad avanzada se considera el principal factor de riesgo y afecta casi exclusivamente a sujetos con una edad media entre 65 y 75 años. Otros factores son el consumo de alcohol y tabaquismo, los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios. Aún no está claro si los AINE aumentan el riesgo de sangrado diverticular, porque se han reportado casos contradictorios en la literatura, pero si no aumentan el riesgo, claramente aumentarían su gravedad. Así que es mejor no usar AINES en esos casos. Tenemos la enfermedad diverticular. Esta representa la causa más frecuente de este tipo de sangrado y está seguida en segundo lugar por los trastornos anorrectales. Estos incluyen fisuras y hemorroides, especialmente los ancianos. La mayoría de los casos, dado que el sangrado se detiene espontáneamente, el diagnóstico del sangrado diverticular no solo se presume con base a la exclusión de otras causas de sangrado. Entre las colitis agudas, la más frecuente con diferencia es la forma isquémica, y el sangrado digestivo mayor también puede ser una posible complicación, aunque bastante rara, de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Y si se presenta un sangrado digestivo bajo en un sujeto menor de 40 años, siempre se debe asumir como causa el divertículo de Meckel, mientras que en el diagnóstico diferencial se debe tener en cuenta que hasta un 11% de los casos de sospecha de sangrado bajo tienen en realidad un sangrado que se origina en el tracto digestivo superior, lo que obviamente debe excluirse antes de proceder con un tratamiento que de otro modo sería incongruente. En el manejo clínico instrumental, la presentación clínica más común del sangrado inferior es la hematoquesia. Así que la mayoría de los pacientes que lo presentan, el sangrado se origina en el colon, por lo que la exploración endoscópica de primera elección, ¿qué es? Exacto, la colonoscopía. Y si por el contrario el sangrado se presenta de forma de melena, pues el examen preferido sería una endoscopía por las razones mencionadas al comienzo de la lección. ¿Y cómo y cuándo realizar la colonoscopía? Pues las indicaciones de las guías recomiendan realizarla entre 12 y 48 horas después de la valoración inicial y preferentemente dentro de las 24 horas.
Y realizar una endoscopia no significa hacer un examen de ninguna manera y condición. Aunque no existen datos sólidos en el paciente estable, sería recomendable realizarlo tras una adecuada limpieza intestinal con preparaciones a base de alto volumen, ya sea en PEG. Y de hecho, esto mejora la visualización y facilita la identificación de hemorragias. Y según algunos expertos, solo en casos seleccionados de urgencia, también es posible recurrir a una colonoscopia sin preparación intestinal, pues la sangre ya tendría por sí misma un efecto laxante y su presencia en la luz intestinal puede aportar información útil en el sitio. El tratamiento endoscópico de los focos hemorrágicos en diferentes etiologías para el tratamiento de hemorragias digestivas bajas se dispone de diferentes métodos de hemostasia endoscópica, los mismos que ya se utilizan para las hemorragias digestivas altas. Las guías sugieren una terapia mecánica, por ejemplo un clip o una ligadura endoscópica, como el tratamiento de primera elección para hemorragia diverticular. Con respecto a la angiodisplasia, las guías recomiendan métodos térmicos, en particular argón plasma. Sin embargo, hay que recordar que la termoterapia conlleva un mayor riesgo de perforación debido a la delgada pared del colon, por lo que se recomiendan valores de potencia inferiores a los utilizados para el tratamiento del sangrado digestivo alto. La hemorragia tardía post-polipectomía. En caso de hemorragia de este tipo, las recomendaciones convergen en el uso de terapia mecánica y o coagulación por contacto térmico como opciones de tratamiento primario. La enfermedad hemorroidal y los pacientes menores de 40 años que sospechen de un sangrado hemorroidal no necesitan una endoscopía a menos que tengan signos de alerta como una pérdida de peso, fiebre, anemia, antecedentes personales o familiares del cáncer de colon, falta de respuesta al tratamiento médico, etc. En las demás causas de sangrado, como colitis secundaria, neoplasias, el tratamiento consiste en eliminar la causa desencadenante y en las fisuras el tratamiento es el cambio conservador farmacológico y solo en un porcentaje muy bajo de casos tienen que ser quirúrgicos. En los casos en los que la colonoscopia no permite identificar el origen del sangrado intestinal y en los casos del que el sangrado no se detenga espontáneamente, es necesario acudir a una evaluación radiológica. Como los métodos más utilizados están aquí, es una gammagrafía con glóbulos rojos marcados, o sea, angiografía. Y la gammagrafía de glóbulos rojos marcados puede detectar tasas de sangrado entre 0,1 y 0,15 cc por minuto. Y es una herramienta de diagnóstico altamente sensible, en un 86%. Sin embargo, la especificidad solo es del 50%. También, tenemos la angiografía, que se puede utilizar cuando la colonoscopia no localiza el origen del sangrado, en pacientes hemodinámicamente inestables, y la embolización arterial selectiva o superselectiva, que debe realizarse preferentemente dentro de los 60 minutos y en pacientes hemodinámicamente inestables con hemorragia grave activa no tratados de manera efectiva mediante intentos endoscópicos previos. La cirugía es necesaria para pacientes con sangrado continuo o recurrente después del fracaso de cualquier terapia endoscópica o radiológica alternativa. En particular, se debe considerar la cirugía en pacientes con un sangrado masivo y los que no es posible realizar evaluaciones diagnósticas en caso de sangrado persistente y en presencia de lesiones hemorrágicas no identificadas y en caso de fracaso de todas las demás alternativas terapéuticas hemostásicas. Aunque la necesidad de cirugía es rara, existen circunstancias en las que se puede estar justificada, por ejemplo, una fístula artoentérica o un divertículo de Merkel sangrante o una enfermedad hemorroidal avanzada. Si el sitio de sangrado ha sido localizado preoperatoriamente, es posible realizar una resección intestinal dirigida con baja mortalidad y baja recurrencia. Sin embargo, en ausencia de localización del sitio hemorrágico, a menudo son necesarias las intervenciones más extensas, como una colectomía total o subtotal, asociada con un menor riesgo de recurrencia hemorrágica, pero cargada con una mayor mortalidad. Aquí hay un manejo similar al visto ya en la fase preendoscópica de la úlcera y
esencialmente en la terapia médica etiológica del sangrado digestivo, especialmente en aquellos debidos a malformaciones vasculares, se reporta en la literatura el uso de algunos fármacos como el otreótido, que es de acción prolongada, los estrógenos y la progesterona. Las recomendaciones sobre el manejo de estos fármacos están casi en línea de las que ya hemos informado al hablar de la úlcera, por lo que las volveremos a mencionar de manera bastante rápida. Y tras el evento hemorrágico y en cualquier caso de que la indicación de uso siguiera siendo válida, se debe reanudar el tratamiento anticoagulante lo antes posible a partir del séptimo día. Durante el episodio hemorrágico, las guías recomiendan suspender la aspirina en pacientes que la toman como prevención cardiovascular primaria. Y la suspensión debe ser definitiva a menos de que el especialista lo considere imprescindible. Por otro lado, no debe suspenderse en pacientes que lo toman como prevención cardiovascular secundaria. Concluimos nuestra lección hablando de sangrado oculto y oscuro. Según el modo de representación clínica, se reconocen diferentes tipos de sangrado, que es el visible, y este ocurre como sangre de color rojo brillante, o negruzco negruzco en el vómito o las heces. Y el sangrado oculto es la sangre que no es visible a simple vista y su presencia se confirma mediante una prueba de sangre oculta en heces, o sin anemia, sin anemia asociada con la deficiencia de hierro. Y también tenemos un sangrado oscuro, que cualquier sangrado visible u oculto, intermitente o persistente, de cualquier tramo del tubo digestivo, cuyo origen permanece desconocido después de realizar exámenes endoscópicos por colonoscopía y gastroscopía y después de una evaluación radiológica convencional del intestino delgado. Por eso se llama sangrado oscuro, porque no se sabe cuál es la causa. Sin embargo, y de todas maneras, tenemos las causas posibles de una hemorragia oculta. Y muchas de las lesiones que se informan en este cuadro pueden comenzar como una anemia por deficiencia de hierro o con una prueba de sangre oculta en heces positiva sola. Los dos modos de presentación en realidad constituyen un continuo del mismo espectro clínico. En otras palabras, la sangre oculta en heces podría ser la manifestación clínica de un sangrado gastrointestinal que puede resultar en una anemia por deficiencia de hierro. La detección de sangre oculta en heces solo debe utilizarse dentro de los programas de cribado de cáncer colorectal. En el caso de que la prueba sea positiva pero no exista anemia ferropénica o síntomas atribuibles a enfermedades del aparato digestivo, el proceso diagnóstico deberá completarse únicamente con la realización de una colonoscopia. En caso de que la positividad de sangre oculta se acompañe de la anemia ferropénica o síntomas relacionados con el aparato digestivo, pues el proceso diagnóstico incluirá además la realización de una endoscopia digestiva alta y, en segundo lugar, el estudio radiológico convencional del intestino delgado. Las causas más frecuentes del sangrado oscuro son las lesiones sangrantes del esófago, estómago y colon, que escapan a un primer examen endoscópico, o lesiones del intestino delgado que son difíciles de visualizar por una endoscopia convencional o cualquier técnica radiológica. Las lesiones que con mayor frecuencia escapan a un primer examen endoscópico son las erosiones de Cameron dentro de las hernias de hiato y las varices del fondo gástrico, pero aún son más las angiectasias, las pequeñas neoplasias o las lesiones de Dieffaloy que están localizadas en el intestino delgado. Con respecto al procedimiento diagnóstico de los mismos, requieren una evaluación completa, una endoscopía, colonoscopía, una radiografía convencional del intestino delgado, y el siguiente examen de referencia a realizar en estos pacientes es el uso de una cápsula endoscópica. Y en pacientes con sangrado oscuro, ya sea oculto con anemia asociada o que se manifieste con una melena o enterorragia, puede valer la pena un segundo examen endoscópico del tracto gastrointestinal superior o inferior. Además, algunas precauciones podrían mejorar la posibilidad diagnóstica del sangrado oscuro. Uso de un endoscopio con capuchón para examinar las áreas ciegas, el uso de un endoscopio de visión lateral para examinar la ampolla en pacientes que se sospecha de enfermedad pancreática biliar y la sospecha de fístula aortoentérica en pacientes con antecedentes de rotura de aneurisma de aorta abdominal.
Y una vez comprobada la negatividad del examen endoscópico estándar del tracto superior e inferior, se debe asumir que el origen de la hemorragia digestiva está a nivel del intestino delgado y por lo tanto debe estudiarse con exploraciones como doble balón y simple balón de enteroscopía. La cápsula endoscópica puede confirmar la ubicación del sangrado y actualmente se considera el método de diagnóstico gold standard. También tenemos la enteroscopía simple o doble balón en espiral, que es similar a una endoscopía clásica, pero con un instrumento equipado con más cojinetes neumáticos que permiten un anclaje más fácil y una progresión más fácil del instrumento y una mayor operación en el endoscopio. El abordaje puede ser retrógrado o preferentemente anterógrado. Y tenemos la enteroscopía intraoperatoria, que es un procedimiento mixto que se utiliza tanto en la visión endoscópica interna como la quirúrgica externa del órgano. Y muchas gracias por su atención. Les recordamos que estos videos usted lo puede encontrar en PrepMirTube, la página de inicio, y también en YouTube lo puede buscar, y tenemos las aplicaciones por Android y por iOS para que pueda estudiar desde cualquier plataforma. Así que nos vemos en la siguiente video lección.